La última entrevista de esta mañana, que es para mí la más relevante, no solamente porque Pedro no solo es un buen amigo de la casa, sino porque además es una de las mentes más brillantes en análisis político en este país, director de la firma ICARE de Comunicación y Reputación. ¿Cómo estás? Gracias, Anderson. Generosas palabras. Gracias por la invitación. ¿No era pauta esto? No era pauta. Retírese. Si no es pauta, retírese. Disculpe, me he confundido. Bienvenido. No sé ni por dónde empezar. Yo tampoco, Ayer leí así un que no hay tuit lío. tuyo que me encantaba y es verdad. 3 funciones en crisis, 3 de 5. Eso nos tiene que decir algo. ¿Cuáles son estas funciones en crisis? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto de nuestro país hoy? Digamos, creo que hay dos cosas que a mí más me llaman la atención, ¿no es cierto? Pero lo principal es esta sensación que yo tengo de inercia del Ecuador. La inercia, de acuerdo a la física, ¿no es cierto?, es esta incapacidad de los cuerpos de modificar su estado por sí mismo, ¿no? Ok. Y yo siento que eso pasa en el Ecuador. Es decir, no pasa nada, pero abajo del iceberg están pasando muchísimas cosas. Y un ejemplo de ellos era eso. Es decir, tenemos 5 funciones del Estado, 3 en crisis, ¿no es cierto? El 66% de las entidades de control en este país están encargadas. El 66% de las entidades de control de la función de transparencia y Que control no son social. cualesquiera, ¿ah? O sea, Que no son estamos hablando de cualquiera. Contralor General de la Contraloría, Nación. Defensoría del Pueblo. Solo estoy hablando de la función de transparencia y control social. No hablo del Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, esas sí son cifras, ¿no es cierto?, que demuestran que la institucionalidad en el Ecuador está absolutamente golpeada. Y llegamos a esto, Pedro, tal vez porque hay un bloqueo en la política. Por esto de que tenemos un gobierno debilucho, una asamblea donde nadie tiene firmeza, como no hay un mandamás, un tipo que pega el puñete sobre la mesa, llegamos a esto. No, yo creo que, digamos, no puede haber como un solo ingrediente de cuál es digamos, el efecto, ¿no es cierto?, la razón de por qué. Creo que es una sumatoria de cosas, ¿no? Es una sumatoria de cosas, empezando por ejemplo, el populismo antipolítica, ¿no? Esto de tener partidos sin candidatos, candidatos sin partidos y Sí. partidos y candidatos sin ideología. A mí, digamos, con todo el respeto, me asustó escuchar al doctor Vanegas decir lo que dijo, ¿no? Es decir, yo voy a ser candidato, después hablamos de cuáles son el vehículo con el cual yo me voy a candidatizar. No es el primero y no es el último. No, Paco no, Moncayo en las seccionales del 2019 también, digamos, a meses de la elección decidió por qué partido. Es decir, hay, digamos, un debilitamiento de la cultura política, del entendimiento de la política, de la institucionalidad, etcétera. Pero eso no es nuevo en el Ecuador. Es decir, el Ecuador es el país gatopardista por excelencia. El Ecuador en verdad sufre giros de 360 grados. Es decir, gira absolutamente todo y todo cambia para que nada cambie, ¿no? Y eso es lo que Yo estamos pensaba ahora que era de la persona que cosechando. decía, hay que dar un giro a 360 grados confundiéndolo con 180. Pero ahora eso Tú es lo lo que dijiste sucede. realmente. Realmente, claro. Es que eso es lo que Qué tipo sucede tan ahora. inteligente, ¿no? Usar una frase que parece tonta, pero en realidad ser inteligente. Es que parezco tonto, pero en verdad soy Qué inteligente. bestia, ¿no? Como qué capacidad. Consejo de Participación Ciudadana. La policía apoya a Ulloa, CNT apoya a Ulloa, CNEL apoya a Ulloa, el Ministerio de Trabajo apoya a Ulloa. Creo que está clarito lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente. El gobierno se está tomando el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué lo hace? A ver, digamos, yo no... ¿O le conviene hacerlo? Yo creo que- Más que por qué. Yo creo que, digamos, no le conviene la forma, porque sí está instaurando, ¿no es cierto?, y está construyendo un mito que incluso, digamos, viene a romper la gran narrativa que sembró Lasso, ¿no? Esto de ser un demócrata, finalmente. Es decir, no hay diferencia entre las tanquetas rodeando la Corte Suprema de Justicia para que Medina no sea el presidente en la época de Febres Cordero, no hay diferencia con los diputados de los manteles, no hay diferencia con la consulta popular del 2011, no hay diferencia. Es decir, es del Ecuador gatopardista, como te digo, ¿no es cierto? Pero más allá del tema institucional, pasan muchas cosas en el Ecuador que no se reflejan. Es decir, estamos viendo esta pugna de poderes, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dicen las cifras? Y yo creo que yo quiero aquí hacer hincapié en el tema de las cifras, ¿no? Perfiles de opinión sacó una cifra en diciembre, ok, ¿no es cierto? entiendo. Que dice 7 de cada 10 ecuatorianos, más bien 7 de cada 10 guayaquileños sienten que el gobierno no resuelve sus problemas. Click Report en la encuesta de enero nos habla de 6 de cada 10 sienten que la situación que están viviendo ahora está mala. Entonces, el pesimismo, ¿no es cierto?, más de desconfianza institucional, más lo que se ve, ¿no es cierto?, y lo que no se debate y lo que no se discute, están mermando la estabilidad finalmente del gobierno, que cree que con estas victorias pírricas gana algo cuando en verdad, de una u otra manera, está instaurando el pesimismo en un país en donde estamos a punto del fuera todos nuevamente. Por cierto, ayer que Luis Eduardo tuiteaba que Correa está por encima de Lasso en las encuestas, se refiere a encuestas de gobierno. Ayer que hemos podido tener acceso a encuestas del propio gobierno, contratadas por el propio gobierno, Lasso sigue por debajo del 40
el señor Rafael, esto es aceptación, aprobación, no hablamos de índices de voto, hablamos de aceptación y aprobación. El señor Rafael está por arriba del 55. Esto te dice mucho, te dice que cada vez que el señor Lasso cae un punto, inmediatamente su némesis tiene que subir un punto, porque hacia alguien tiene que ir la aprobación cuando yo tengo rechazo. Esto importa mirar las encuestas a estas alturas, porque hay gente que solo las quiere mirar cuando vienen las elecciones. Yo creo que, digamos, la mirada política sí tiene que ser una mirada con metodología, sobre todo, pero más entendiendo qué nos dicen los números, lo cuantitativo y lo cualitativo, pero sobre todo entendiendo el fenómeno, ¿no? También creo que una de las razones de por qué el Ecuador está así es porque nos fijamos en la anécdota, ¿no? Anecdotizamos todo, y no vemos el fenómeno profundamente. Es decir, hablamos de Almeida y Ulloa, pero no hablamos de la institucionalidad, sí, ¿verdad? Hablamos de el disparate de una limpia, pero no hablamos de, digamos, la confianza institucional, ¿no es cierto? Esta misma encuesta de Click Report, por ejemplo, dice 8 de cada 10 ecuatorianos no confían en la justicia. 8 de cada 10 consultados. Es decir, hay una desconfianza institucional. O sea, si le metemos la mano a la justicia, 8 de cada 10 la aplauden. Exactamente. Entonces se empieza a justificar de una u otra manera cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Porque hay una ecuación peligrosa. Esa ecuación es, ¿no es cierto?, el alto pesimismo, la desconfianza institucional y la desconfianza interpersonal. Ok. Voy a ir un rato con Jefferson Daniel y Mónica Gisela, así los llamamos ahora. Tienes que referirte a ellos así. Perdón. Mónica Gisela, Jefferson Daniel. Y luego volvemos acá. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por aceptar la entrevista. Los dos puntos que han ocurrido estos últimos días, sin duda, han sido el del Consejo de Participación Ciudadana y la renovación de la Corte Constitucional. ¿Crees que en función de los resultados que se han dado sobre estos dos organismos, al final del día el gobierno se está saliendo con las suyas? Yo creo que de una u otra manera, digamos, las victorias pírricas en esto van a tener algún tipo de resultado. Primero analicemos qué es el 2022. El 2022, ¿no es cierto?, es un año primero preelectoral. Entonces, todas las tensiones políticas también van a tener eco y efecto finalmente en febrero del 23. Se van a elegir, ¿no es cierto?, autoridades seccionales y se van a elegir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y hay que sumarle esta pugna de una u otra manera de las fuerzas políticas por tomarse o por incidir, digamos, en la elección de las autoridades de control. Entonces, yo creo que la habilidad política del gobierno, en mi criterio, debería ser menos operación y más conceptualización. Es decir, digamos, empezar a poner la agenda política del debate finalmente, empezar a regresar a ver a los indicadores sociales. Esa es una parte fundamental. ¿Y cuál está, según tu lectura, siendo la agenda política del gobierno para este año? No hay. Yo creo que el grave problema del gobierno es que el gobierno cree que la política es secuencial. Cree que primero debe resolver lo de las vacunas, después resuelve lo de la economía, después resuelve lo del desempleo. Y la política no es secuencial. La política es, digamos, un accionar ramificado donde tienes que resolver todos los problemas inmediatamente y a la par. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque creo que el gobierno tiene que asentar sus bases y empezar a subir sus niveles de aprobación y confianza. Y no lo va a hacer si es que los indicadores sociales no se resuelven. Solo déjame referirme a 3 indicadores sociales. 150,000 niños fuera del sistema educativo, 8% de deserción escolar, 32% de pobreza, 8% de pobreza extrema, 4.4% de desempleo. 3 guayaquileños o habitantes de San Borondón y de Durán son asesinados al día. Es decir, esos indicadores sociales merman finalmente la confianza que puede tener el gobierno. Y con estas bases, ¿crees que va a tener competitividad para las seccionales? Porque ayer lo comentaba Anderson en el punto final, y decía, al final del día quien está gobernando, mal gobernando, está haciendo la democracia popular. ¿Tiene las credenciales para ganar algo en las seccionales? Hablemos históricamente, digamos. Creo que es el movimiento que más se ha caracterizado por fracasar en las elecciones seccionales, ¿no?, usualmente. Y creo, ¿no es cierto?, que hoy en el ejercicio del poder le hace mucho más difícil el poder, digamos, captar y cooptar finalmente seccionales, y ahí es donde viene un interesante debate. Y el interesante debate es esos vacíos ideológicos políticos que se dejan, alguien los va a cooptar, ¿no? Es decir, el gobierno empezó con una narrativa, tenía un posicionamiento reputacional, digamos así, de un gobierno liberal, ¿no es cierto? Y lo que menos ha hecho es ejercer una política liberal, ¿no? Entonces habrá que ver cuáles son las consecuencias de aquello. Pedro, ¿cómo estás? El gobierno cada vez empeora y sus indicadores están de mal en peor. Sobre todo en salud, que no hay medicinas, en seguridad están incrementando las muertes violentas.
la educación, que tú mismo lo comentabas, muchos estudiantes se están quedando sin estudiar. Todo lo que tiene relación con el gobierno, sus ministerios, están mal. ¿Tú cuál crees que sea la crisis que tiene actualmente? ¿Está encerrado en una burbuja? ¿Su círculo cercano está fallando? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Yo creo que podría enfocarme en 3 elementos, ¿no es cierto? El primero, creo que el gobierno no tiene información. Digamos, aplicar política pública sin información es casi imposible. Lo del censo, yo he venido repitiendo constantemente, no puedes tú gobernar un país que desconoces. No tenemos información censal desde el 2010. Yo creo que tampoco hay información cualitativa, ¿no es cierto? Creo que es gravísimo. El segundo punto es el no tener claridad, digamos, para mí la hoja de ruta política, ¿no? Y yo sí siento que el gobierno tiene este criterio secuencial de la política, como les decía, ¿no? Es decir, primero arreglemos lo de las vacunas, después arreglamos, digamos, lo de los impuestos, y no, finalmente. Es decir, la política es el arte de crear haciendo, digamos, ¿no? Y creo que ese es un gravísimo error. Y el tercero, sí, puede ser que, digamos, se sienta esta inercia y eso haya contagiado al gobierno, ¿no? De que en el país no pasa nada, pero en verdad, digamos, en el subpaís pasan muchísimas cosas que no están siendo atendidas, ¿no? Las cifras de 7 cada 10 guayaquileños, que nos da perfiles de opinión, sienten que el gobierno no está atendiendo sus necesidades, es muy grave, porque alguien va a tener que atender esas necesidades y la gente va a volcar su mirada a ese alguien, que aún no sabemos quién es. ¿Crees que el gobierno, sobre todo el presidente, esté viajando mucho y esté poco tiempo en territorio, que es donde te das cuenta que las necesidades que realmente tienen las personas? Conversas con un taxista, conversas con una madre de familia que ya no le alcanza para comprar sus alimentos diarios porque todo ha subido, el precio ha incrementado en los alimentos y lo único que se subió en el sueldo fueron $25. Yo creo que la presencia del Estado no es sinónimo a la presencia del presidente, digamos. Es decir, yo no veo política pública, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, una respuesta de política pública en lo social. ¿Y política pública qué es? Son planes, programas y proyectos financiados. No hay financiamiento estatal en territorio. Y en el momento que no hay financiamiento estatal en territorio, digamos, la expectativa crece o decrece, el pesimismo crece y te enfrentas a un escenario bastante complejo. Ok, volvemos a la parte aburrida del programa. La de Pedro, no sé, por supuesto. El gobierno, yo tengo la impresión, no sé tú, de que el gobierno ha dejado de representar. No representa a la clase popular, porque el tipo es un banquero. No representa a la clase media, porque le clavaste una reforma tributaria que... No representa a la clase empresarial, porque los industriales lo quieren crujir con esta subida de sueldo que ni siquiera fue consultada, con los impuestos que les clavaron. No representa a nadie. ¿A quién representa un gobierno entonces si no representa a ninguno de los 3 estratos? Lo más grave es que no se representa a sí mismo, porque no tiene identidad. Es decir, si tú me preguntas, ¿no es cierto?, metodológicamente, ¿qué es? Exacto, ¿cómo categorizo al gobierno? No podría responderte. Y digamos, yo vivo de hacer eso. O estoy haciendo mal mi trabajo o no tengo la capacidad y los elementos para hacerlo. El gobierno no tiene identidad y eso es grave porque no sabes qué proyectar. Entonces, digamos, la política pública se convierte en palos de ciego, ¿no? Es decir, esto, clavo una medida tributaria a la clase media, pero le subo el salario básico, ¿no es cierto?, sin ninguna lógica, sin ninguna medida, y a la larga te vas quedando solo. Te vas quedando solo porque no hay claridad en la estrategia política de posicionamiento. El presidente ha dicho en diciembre que no va a cambiar a ninguno de sus ministros, que todos son como María Paula Romo de lujos. ¿Hace bien? Te lo pregunto porque también diciembre tienen 6 meses los ministros. ¿Qué pueden hacer en 6 meses? Las crisis de gabinete tan comunes en este país son poco frecuentes en otros países. Normalmente, por muy mal que esté un ministro, sí, lo que hay que hacer es apretarlo para que funcione. ¿Hace bien o se equivoca? Digamos, yo no soy mucho de enfocarme en cuadros, en nombres, ¿no es cierto? Creo que, digamos, si es que el gobierno podría tener una hoja de ruta clara, serían casi irrelevantes los nombres y los cargos, ¿no es cierto? Pero creo que no tiene una hoja de ruta clara finalmente en ese sentido. Es decir, no sé si cambiar un ministro vaya a resolver el problema de identidad del gobierno, no sé si cambiar el ministro le vaya a dar información para poder emitir política pública correctamente. Entonces, creo que... Hay que cambiar al presidente. No va por ahí. Yo creo que hay que decir al presidente no es que cambiar un ministro, hay que cambiar un presidente. Hay que tener estrategia finalmente, ¿no? Hay que entender el país que estás gobernando y creo que se está subestimando lo que está sucediendo, ¿no? Y asusta finalmente, y asusta porque cuando la política no se ejerce, ¿no es cierto?, la política en la periferia se empieza a ejercer. Cuando yo digo en la periferia puede ser cualquier cosa, puede ser desde un populismo exacerbado finalmente.
¿Quién incluso capitaliza? el par estatal, ¿no? Eso es importante. ¿Quién capitaliza el momentáneo, lo que momentáneamente se ve como un fracaso del gobierno? ¿Quién lo va a capitalizar? Yo creo que eso nos puede responder quizás a el 2006, quizás finalmente a las elecciones antes de que Lucio Gutiérrez sea presidente, y me refiero al outsider, ¿no es cierto? Una estructura, una propuesta de un outsider, ¿no es cierto?, que le haga más daño a la institucionalidad. Es decir, que siga creyendo que la antipolítica es el recurso, que siga creyendo que la figura personalista es lo que tiene que resolver, ¿no es cierto? Y sigamos mordiéndonos la cola como, digamos, el mito de Sísifo histórico en este país, ¿no? Es decir, que creemos que una sola persona va a resolver y no hablamos de proyecto, no hablamos de estructura, no hablamos de largo plazo. Los problemas conceptuales del gobierno están claros. Los problemas de la realpolitik, ¿cuáles son? Debilidad en el legislativo, ¿no es cierto? Rehén o entrar en la zona de funcionalidad, decimos nosotros en la metodología que usamos, en la balacera cruzada, ¿no es cierto? Es decir, digamos, en la disputa por la justicia, por ejemplo, ¿no es cierto? Creo que ahorita, digamos, el pastel se encogió y hay más comensales. Y creo que ese es un grave problema. Entonces se nota con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que están todos los partidos ahí diciendo dónde está mi contralor. Claro, pero lo ves en la justicia también, es decir, el Consejo de la Judicatura en disputa, ¿no es cierto? Entonces, ahorita todo está en disputa, y eso es grave finalmente, ¿no? Porque no hay hoja de ruta, todo está en disputa, de una u otra manera, alguien lo va a tener que capitalizar, o algo. Es impresionante. El gobierno es una parte, la asamblea es otra, y la asamblea se ha convertido en... ¿Sabes qué? Yo extraño a César Litardo, me da vergüenza confesarlo. Pero César Litardo, que era lo peor que le había pasado a la Asamblea Nacional en la historia republicana, hoy me parece un loro inglés. La Asamblea no es que hoy sea mala, es que no sirve para nada, es que allí no sucede nada. ¿Cómo caímos en una Asamblea que es, por lo general, el motor desde el que se disparan los tiros en una democracia, a una Asamblea en la que no hay nada, no hay debate, no hay confrontación, no hay generación de ideas, no hay política, agenda, nada? Claro, pero además nadie marca la agenda. Y los partidos políticos no entienden el timing, ¿no? Es decir, a mí me sorprende, por ejemplo, el correísmo, ¿no? Es decir, se están debatiendo cosas muy interesantes en el Ecuador. El aborto por violación es un debate social profundo. Sí, pero debate la gente. ¿No? De acuerdo, o las redes sociales. Asambleísta no es gente. Eso te digo, digamos, o sea, la clase política no lo está debatiendo, ¿verdad? Y el correísmo sale con una denuncia penal contra Lenín Moreno por haberse llevado los regalos de no sé qué. Es decir, no se entiende la profundidad del debate político. Y la Asamblea ahorita está absolutamente atomizada, ¿no es cierto? Sí. Va a quebrarse finalmente, estamos viendo y estamos expectantes de dos bloques, Izquierda Democrática y Pachacuti, a punto de implosionar, ¿no es cierto? Y eso de una u otra manera también va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, como todo está en disputa, en un país donde no hay claridad, alguien va a llenar ese vacío político, ¿no? El gobierno cree que van a ganar la pelea en el Parlamento y que la fracción, el rompimiento en Pachacuti y en la Izquierda Democrática les va a favorecer. ¿Tú lo ves posible? ¿Lo ves así? ¿Qué quiere decir favorecer finalmente? Porque quizás te vas a llevar unos que van a tener empleados, piensa. De acuerdo, pero la relación clientelar siempre trae consecuencias. Siempre. Pregúntale a María Paula. No tienes tanto Estado para repartir finalmente. No tienes tanto Estado para repartir. No se dice repartir. Es que ya después de que María Paula pasó por ahí, ya no usamos esa palabra. Bueno, entonces no tienes tanto Estado para compartir. Para socializar, podemos decir, digamos, en términos correístas. Y eso es grave de una u otra manera, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vas a mantener, ¿no es cierto? Vamos a reeditar los BADIs y los BINs, ¿no es cierto? Que eran antes. ¿Cómo vas a poder administrar la unión de una nueva mayoría sin tener que tener relación clientelar? Y la relación clientelar nunca se acaba. Por fuera de gobierno y asamblea, hay un montón de actores que juegan al tablero político, que es lo que se ha puesto interesante de este periodo de gobierno. Antes tú tenías la asamblea con la oposición y el presidente en el ejecutivo, pero ahora en realidad lo que menos importa es la asamblea. Lo que más importa es el movimiento indígena, con alguien que no tiene función pública, Jaime Nebot, alguien que no tiene función pública, Rafael Correa, que es alguien que no está en la función pública, y estas son las tres cabezas a las que realmente se enfrenta el presidente, no sin descartar también a Javier Herbas y Yacu Pérez, que siguen saliendo en las encuestas como figuras nacionales, importantes, importantísimas. ¿Alguna de estas
está leyendo bien las cosas, alguna está haciendo bien la tarea. Yo creo que por lo pronto no, pero lo que tú acabas de plantear es exactamente lo que yo intento conceptualizar, la política desde la periferia. ¿No es cierto? Es decir, la política y la agenda no se está discutiendo en la institucionalidad, se está discutiendo en la periferia. Tú has nombrado 4 o 5 actores políticos y solo un movimiento social. Los transportistas juegan también, importantísimo. Sí. Sindicatos en la nueva discusión y el debate de Maestros. la reforma. Maestros, los mismos gremios, gremios empresariales. Es decir, la política la está haciendo la periferia desde la sociedad civil, si lo podemos decir así, Interesante. ¿cierto? Y ahí es cuando dices quién va a primar. Yo creo que de una u otra manera primará, ¿no es cierto?, el que entienda y el que pueda romper, ¿no es cierto?, este binarismo, correísmo, anticorreísmo, el que pueda llenar finalmente sus vacíos conceptuales políticos, ¿no es cierto?, y el que pueda capitalizar eso, ¿no? Entonces, puedes ver, por ejemplo, en Isa, un interesante actor que lo pueda capitalizar finalmente en ese sentido, ¿no? Oye, tengo que ir... Herbas sigue siendo digamos, un actor político interesante para un poco alterar la situación política. Te pregunto esto porque ya han existido, ahorita hay una serie de cuestionamientos alrededor de su perfil por el accionar que ha tomado y la postura sobre el proyecto de ley de aborto por violación. Y mientras muchos jóvenes lo tenían acá, la crítica... Déjame nada más agregar un dato, no opinión. La misma encuesta del gobierno, Herbas es el mejor valorado, 50% de reconocimiento, o sea, la conoce la mitad de la población, que por un tiempo que no ha sido nada, quiero decir, en la función pública es altísimo, y del 50% los mejores positivos los tiene Herbas. Tiene la menor cantidad de negativos. Lo que le ha pasado en el último mes, esto es previo a las últimas 2 semanas, Claro. tiene que pegarle, pero tiene que pegarle Un poco, no mucho. en un circulito muy chiquito. Pero, digamos, concuerdo, me parece que es un elemento súper interesante. Primero, la tristeza de nosotros tener esta conversión, porque hablamos de una persona, no hablamos de un partido, ¿no? Y el partido que está más fraccionado que nunca. Imagínate, y además Herbas fue un candidato que se subió 5 o 6 meses antes de la elección. Es decir, seguimos repitiendo, ¿no es cierto?, el fenómeno de los candidatos sin partido y partidos sin candidatos. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, yo creo que el gran problema de la izquierda democrática y de Herbas es que tiene que ejercer el poder sin ejercer el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene un bloque que se desgrana, ¿no es cierto?, que, digamos, entra en las discusiones políticas, que le va a pasar factura a su accionar en la asamblea, sin el poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, él está como pensando siempre en el 25 y tiene que recorrer un montón de caminos sin poder equivocarse. Yo creo que eso también le puede pasar factura. Tengo que terminar la entrevista con seccionales. Suelen ser unas elecciones que marcan el futuro del gobierno. No tiene nada que ver con el gobierno, pero marcan el futuro del gobierno. Cuando Correa perdió 2014, todos sabíamos que se iba a ir en 2017. Y lo sabíamos porque las seccionales le dicen al gobierno: viejo, te quitaron el respaldo o te mantienen el respaldo. El gobierno no lo entiende, el gobierno de Lazo todavía no lo entiende, no están trabajando por allí. Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta. Revisemos muy rápido qué crees que va a pasar en estas 4 ciudades. Lo que tú dices es cierto, es decir, uno no puede lograr gobernabilidad sin tener el gobierno de los autónomos descentralizados. Uno no puede, digamos, ejercer política, ¿no es cierto?, sin junta parroquial, sin cantones, sin prefecturas, eso es clarísimo. Creo que Guayaquil está como mucho más claro, ¿no es cierto?, habrá que ver ahí, la disputa es más interna, ¿no es cierto? Cintia. Sí, yo creo que sí, los números sí dan, finalmente. Quito es un gran enigma. Y no ves forma de que esos números se puedan venir abajo. Habría que medirlo, ¿no? Okay. Me da como un poco de yo te temor. trato como Guga Yala también, Sí, así. sí. Yo... Ya soy la bruja Shirley, ¿quieres que saque aquí ¿Qué las número? cartas, ¿Qué número? ¿no? Claro, entonces, pero de una u otra manera, digamos, creo que, a ver, Manta está clarísimo, es decir, digamos, el alcalde de Manta es el mejor evaluado de las autoridades nacionales por varias encuestas, ¿no es cierto? Guayaquil creo que tiene claridad, digamos, en el actor, quizás no en el vehículo, ¿no? O sea, quizás hay que preguntar. Sí, coincido totalmente. O sea, ¿no? Cintia va, no se sabe si es con el PCC. De acuerdo. Quito y Cuenca sí son un verdadero enigma, ¿no? Y cuando son un verdadero enigma... Cuenca, el fracaso de Pedro Palacios es estrepitoso, va a ir a la reelección, me dijeron, pero una cosa es querer ir, otra cosa es poder ir. Totalmente de acuerdo. Y Quito, ¿qué es esto? Es un enigma. Es un enigma porque además... Yo siento que si te lanzamos de candidato ganas. No. Yo no votaría por mí, por ejemplo. Yo no. Lo lanzamos a Jorge que dice lo predial, y gana. Él seguramente. Esto está votado. Pero es que es un fenómeno interesante. No solo está votado, ¿no es cierto?, sino que el fenómeno de la periferia en la política, que es lo que te estoy diciendo. Es decir, yo creo que ningún representante de un partido tradicional va a poder hacerse del poder ¿Wilson Merino? de Quito. No lo sé. ¿Es un representante de los partidos tradicionales o es esta figura, esta clase de figura? Yo creo que este outsider. Yo también creo. Yo creo que puede patear el tablero. No sé si va a ser él, pero creo que es el perfil. Podría ser.
Podría ser. Oye, qué bien coincidir alguna vez, ¿no? Tú que eres tan de izquierda. De vez en cuando. ¿Y tú qué eres? No hablemos de ultra economía. izquierda. Claro, yo soy... Bolsonaro es un progre para mí. Si tú eres parte del gobierno, si tú eres el flaco de la SECOM... Oye, ayer me ha pasado algo muy gracioso. ¿Te acuerdas que dije esto de flaco de la SECOM, manda el reporte? Sí, pasaron. A las 10 de la mañana llegó alguien de gobierno a visitarme y me dijo, oye, me acaban de pasar el reporte. Y efectivamente estaba lo que había pedido. Gracias, flaco de la SECOM, que tiene que hacer el monitoreo de este programa. Gracias por tenerme en cuenta. Eres el único que ve este programa. Pero tú, flaco de la SECOM, tú y el flaco que hace el monitoreo para la Revolución Ciudadana, que seguramente todavía se paga con alguna subsecretaría. Esto es muy importante. Vamos a hacerle un mensaje al gobierno nacional. Vamos a hacer una conclusión larga, larguita.